En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. ¿Cómo está, señora y señor? Contento por la audiencia, particularmente que nos dio en el programa pasado, sobre todo la gente que ahí que debatió por Twitter, por WhatsApp, una herramienta que nos permite estar lo más cercano a usted, a la gente del norte, a la gente particularmente de la quinta región que permanentemente está activa con nuestro programa. Le mandamos un abrazo. Hoy vamos a hablar acerca de las terapias con la cannabis, con la marihuana. Usted puede debatir permanentemente a través de las redes sociales. ¿Estaría de acuerdo que en Chile se legalizara abiertamente el cultivo y la comercialización de la marihuana? Eso es lo que vamos a debatir hoy en nuestro programa. Nos tenía 15 días abandonado. ¿Ah? Usted reclamaba, ¿qué será de la señorita Carolina Gutiérrez? Y estaba metida en una selva. ¿Habrá encontrado Tarzán? Oiga, por favor, Agustín. Efectivamente, pero no estaba en una selva, estaba en la reserva costera de Valdiviana, ahí en la zona de Chaihuín, a quienes aprovecho de mandar un cariñoso saludo. Lo que están haciendo es un proyecto fantástico y me encantó conocerlo ahí en vivo y en directo y palpar no solamente nuestro hermoso entorno natural ahí en Valdivia. Así que también estoy contenta de estar de regreso, sobre todo un tema que me parece muy interesante y del cual tengo muchas preguntas, dudas y que me Confusiones. Confusiones, no tanto, pero sí me encantaría que este programa nos ayudara a resolver y a ustedes en casa también. También un amigo de la casa que literalmente le quiere colocar liquid paper al Código Penal, quiere despenalizar todo en Chile, el señor Mario Chilin. ¿Cómo está usted? Quiero desmentir categóricamente lo que está diciendo. Se lo voy a preguntar después en el programa. Pero ahí vamos a hablar respecto a algunas leyes especiales. Don Mario, ¿tiene fans usted?
Así. Sí, no puedo dejar de transmitir De este 30, saludo. de 40, 50. Pero Mario... Por favor, ¿qué escríbale al señor importa? Chilin. Escríbale al señor Chilin la edad que tiene usted. Yo simplemente voy a hacer un buzón, no sé, un mensajero de los recados de la gente que aprecia los contenidos de participación en nuestro programa. Me alegro de estar pegando petardazos todavía a esta edad. Bien, le damos la bienvenida al doctor Jorge Lacera, es miembro de la Academia de Medicina de Chile y decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma. Gracias por estar con nosotros en Conciencia de Valores. Muchas gracias por esta invitación. Es la segunda oportunidad que me toca estar con ustedes y con mucho gusto estoy sentado acá esta noche. Le damos la bienvenida a Paulina González, psicóloga, fundadora de la organización Triagramas. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, quizá puede sonar muy básica la pregunta, pero para la gente que nos está mirando en casa, los efectos nocivos que tiene la cannabis, la marihuana. En un lenguaje así muy simple, ¿cuáles son los inmediatos? Necesariamente hay que hacer una diferencia entre el efecto nocivo que puede tener en un niño o un adolescente y en un adulto. Probablemente en un adulto los efectos son mucho menores. Básicamente de lo que se describe como la gran complicación es que hay una alteración en la atención, la pérdida de ciertas funciones que los hace más pronos a los accidentes de tránsito. Y eso se ha demostrado en Colorado, digamos, con la legalización de la marihuana, que efectivamente ha aumentado, en el caso de los consumidores, el número de accidentes. Fuera de eso, digamos, no hay generalmente mayores problemas en un adulto. ¿Define adulto usted de qué edad? Más de 24 años. Más de 24 años. Claro, que tiene que ver con la maduración del cerebro. O sea, cuando el individuo que consume esta marihuana está en un proceso de maduración del cerebro, niño, adolescente, los efectos son distintos. Ahora, en el caso de un adulto, más de 24 años, podríamos, si tuviéramos que dar una calificación, efecto nocivo leve. Yo diría que es leve porque incluso alguien podría atribuirle el efecto que tiene el cigarrillo con el pulmón, en términos de que el que fuma marihuana podría efectivamente tener un daño a nivel pulmonar, pero como no hay tanto hábito, digamos, no es una cosa que está universalmente como el cigarrillo, no se ha podido demostrar, aunque hay sospechas de que podría producir cáncer de pulmón. ¿Y la otra categoría? La otra categoría es, desde mi punto de vista, lo más serio, que es el niño y adolescente, donde está el proceso, ¿no es cierto?, de maduración y desarrollo del cerebro. Es que hay que hacer una separación entre adolescente y joven, yo diría, o los mete todos en la misma categoría de niño, adolescente y joven. Los meto a todos, ¿por qué? Porque el cerebro termina de madurar como a los 24 años. Entonces, mientras está madurando el cerebro, ¿no es cierto?, la acción que puede tener, digamos, el THC o cualquiera de los derivados de la marihuana, son serios, están demostrados, digamos, a través de investigaciones. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, se produce un trastorno, porque ¿qué pasa? La marihuana actúa a nivel de ciertos núcleos del cerebro que tienen que ver con fenómenos como la atención, como la memoria. Entonces, los jóvenes que están en este proceso y que consumen, me refiero a consumidores no ocasional, pero habitual de marihuana, tienen serios problemas de atención, tienen serios problemas de escolaridad, ¿no es cierto? Pierden un poco el contacto con el mundo real, ¿no es cierto? Y eso les genera, más allá de lo que puede significar una volada, ¿no es cierto?, trastornos en la conducta, son cabros que tienen problemas de escolaridad y sobre todo, lo que nosotros vemos como mucho más sensible, aquellos jóvenes que pertenecen a los sectores más deprivados, socialmente más pobres, que ya tienen en sí un componente, digamos, grave en su escolaridad por distintas razones sociales, esto es un complemento de mucha gravedad. Un deterioro de alguna manera nocivo. La gente lo define como un pito, no sé. Por eso, yo quería acercarme a eso. Estamos hablando de inhalar marihuana, bueno, porque... Es que la verdad que la marihuana históricamente se ha considerado la marihuana que se fuma. Ahora, obviamente que el consumo en galletas y en otras formas que ha sido una forma más moderna. No, pero particularmente un pito de marihuana, cuando usted me dice lo que es nocivo sería un sobreconsumo. ¿Qué es lo que es un sobreconsumo? Una persona que fuma, no sé, dos o tres pitos a la semana, una cosa así. No, más que eso. Es más que eso. En general, el cabro que tiene adicción a la marihuana, que es un porcentaje alto, digamos, de jóvenes que hacen adicción a la marihuana, consumen diariamente marihuana y consumen más de un pito de marihuana. Entonces, esos jóvenes, ¿no es cierto?, son los que efectivamente hacen trastornos serios en la conducta, ¿no es cierto?, en sus hábitos generales, básicamente, ¿no es cierto?, trastornos en concentración, en pensamiento, pierden la memoria, o sea, se desubican socialmente y se desubican, digamos, temporalmente a través de fenómenos como dejar de estudiar, dejar de pensar en ciertas cosas, sus responsabilidades. Y esto se ha demostrado que tiene un componente morfológico en el cerebro
hay estudios hechos en Chile muy serios que muestran efectivamente el daño que se puede producir en aquellos que son consumidores habituales. Paulina, tu visión con relación particularmente a la cannabis, ¿crees que efectivamente, como dice el doctor, en un consumo de alguna manera bastante frecuente produce efectivamente este tipo de daño? ¿Cuál es tu visión con relación a este tema? Yo pienso que habría que revisarlo todo, fíjese, porque para poder decir que algo es bueno o es malo, habría que plantearse un contexto. Por ejemplo, las preguntas que hacía Carolina, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué consumo estamos hablando? ¿Cuál es el contexto en que esto se va a dar? ¿Quién es esta persona? ¿Qué propósito tiene? Y antes que eso incluso, preguntas más fundamentales. ¿Cómo vamos a concebir al ser humano? Porque si estamos hablando de un ser humano que lo vamos a concebir fundamentalmente desde una perspectiva material, y vamos a considerar su cuerpo, su materia, su cerebro, o vamos a considerar un ser humano integral que tiene tanto su dimensión material como su dimensión espiritual, que es la dimensión no material, la dimensión trascendente o espiritual, que también es real y es parte de nuestra vida. Entonces, cuando ponemos eso en el primer lugar y concebimos al ser humano, joven, niño o adulto, en esa integridad, nuestras preguntas ya adquieren otro alcance y las respuestas van a apuntar a otras situaciones que son más interesantes. Pero cuando hay un gobierno que tiene que estar preocupado por políticas públicas, cuando hay en el debate de la ciudadanía si tiene que legalizarse o no la marihuana, abiertamente, sí. O sea, hay una postura más allá de la técnica, donde uno dice, bueno, efectivamente, la marihuana o la cannabis, per se, ¿produce o no produce daño? O es un mito, o efectivamente sí produce daño y por lo tanto hay que colocarle ciertas restricciones o prohibir ciertos derechos. Sí. Lo que pasa es que... solamente aclarar que tampoco pensemos en generalizar, digamos, yo siento que la discusión tiene que ver si legalizamos el consumo privado o también el consumo medicinal. No estamos hablando de un destajo, no es que voy a ir a la esquina y voy a comprar un pito de marihuana. Como en el caso de Uruguay, se está pensando incluso en una comercialización incluso libre. O sea, ¿por qué no una comercialización libre que puede ser una buena medida para prohibir o para limitar el microtráfico? Sí, pero eso sería acercarnos a una política de drogas responsable. Entonces, no nos comparemos con... Nosotros estamos en un proceso todavía tímido en un montón de áreas. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de nuestros vecinos, pero también tenemos que aprender de nuestro avance. Por eso yo creo que la discusión... Yo creo que la discusión ya es un avance. Yo creo que en Chile la cosa es mucho más sorprendente de lo que hoy día se sabe. Hoy día en Chile el autocultivo o el cultivo para el uso personal es perfectamente legal. Sí, claro. O sea, aquí en Chile nosotros... técnicamente no necesitamos despenalización porque el cultivo personal de cannabis, el uso y el consumo personal y todas las conductas que están relacionadas con esta práctica personal, es decir, el porte, el transporte, la guarda, de la posesión de cannabis para el uso personal es perfectamente legal. Sí. Eso es lo que ha fallado la Corte Suprema ya en 5 ocasiones. 3 ocasiones en relación a juicios de personas que fueron primeramente condenadas por cultivo y que la Corte determinó que habían sido condenadas sin necesidad. Yo soy una de ellas. Y en 2 ocasiones la Corte ya ha concedido 2 recursos de amparo para señalar que la policía no puede ingresar a ningún domicilio sin una orden de un juez. ¿Por qué se han producido estos fallos? Porque la Corte ha estimado que existen derechos fundamentales de las personas que están consagrados en nuestra Constitución y están consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, que no pueden ser transgredidos. Ahora, y que no puede usarse la seguridad ni el bien público para mermar esos derechos. Y que ha señalado que el cultivo personal no afecta la salud pública, porque el cultivo personal y el uso personal de cannabis es una acción íntima, personal, que se agota en el accionar de esa persona. No es una acción que vaya a orientarse a la distribución incontrolada de la droga sin ningún criterio. Ahora, en ese sentido, evidentemente quiero ir a esa discusión en cuanto están los deberes, los derechos, hasta dónde tendría que avanzar Chile, hasta dónde tendría que limitarse, pero
quiero anclarme un poco a la opinión del doctor, o sea, siendo muy asertivo en la pregunta contigo. O sea, ¿tú estás de acuerdo que efectivamente la cannabis sí produce, en determinadas circunstancias, en ese contexto que él ha mencionado, un daño fisiológicamente? No, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás planteando. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que lo que está pasando en el mundo entero en relación a la cannabis es justamente un cambio de paradigma. O sea, estamos en un paradigma que es la manera como nosotros concebimos como cultura nuestra sociedad y nuestra realidad y nuestra práctica médica, la que tiene que ver con la salud, y estamos pasando de ese paradigma a otro. El cambio obviamente va a generar una crisis y en eso es lo que estamos viviendo. Entonces, una planta como la cannabis, que fue siempre utilizada de manera medicinal, con un respeto, de una manera espiritual, sacramental, de repente hay un paréntesis en nuestra historia y se nos olvida todo eso, dejamos de estudiarla, dejamos de aprovecharla y se produce una serie de complicaciones a nivel mundial. Pero hoy día eso viene de vuelta y estamos recuperando no solamente esta planta, sino que estamos recuperando una noción de ser humano que es más inclusiva. Entonces, lo que es salud cambia. Ok, Mario, y también la pregunta para la Carola, cuando yo estoy hablando de la parte crítica a este tema famoso de legalizar la marihuana, cuando uno le dicen, esta planta que la ven tan bondadosa, pero que no es tan bondadosa cuando se consume de la manera que lo ha descrito aquí el doctor, sí produce un daño, ¿hasta qué punto eso sí tiene que un gobierno en políticas públicas preocuparse? Me imagino que tiene que ser un debate también, pero todo lo que signifique un daño del punto de vista, algunos lo han llamado incluso que puede ser la puerta de entrada a las drogas más duras, no sé si es tan así. Efectivamente, el tema no puede ser tan mirado sobre un solo ángulo, si es terapéutico o es no terapéutico, hasta qué punto también sí produce un daño de adicción en otras materias como las que describe el doctor aquí. Lo que pasa es que en nuestra legislación, específicamente lo que intenta proteger es ese bien jurídico tutelado que se denomina salud pública. Entonces, si vamos a proteger la salud pública de los ciudadanos, y entiendo por ello que le puede afectar su salud el consumo de todo tipo de drogas, cocaína, pasta base, en fin, LSD, peyote, y entre medio está, por supuesto, la cannabis sativa. Hay que entender también de que hay otras sustancias que también son nocivas para la salud, como el alcohol, el tabaco, el aspirar neopren, qué sé yo, existen diversas alternativas. Entonces, la pregunta es cómo el Estado protege esa salud pública. Una alternativa, que es la actual, es la penalización. Es decir, voy a perseguir a los grupos que vendan, distribuyan o comercialicen las sustancias que están prohibidas por la ley 20.000. Y ese es el camino que ha seguido Occidente y que va un poco en retirada con estas corrientes de legalización o despenalización de la droga. ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo estoy a favor justamente de que el Estado trabaje la salud pública desde el punto de vista científico y médico. Yo preferiría que hubiera una legislación sanitaria que esté preocupada de los adictos, de la distribución de la droga, pero con pleno control de quién distribuye la droga, quién la consume, porque actualmente... Es que académicamente suena súper lindo, ¿va? Pero cuando uno aterriza eso a una realidad con un país como nosotros, donde tienes que controlar que efectivamente eso no se produzca, parece ser un mito más que... Hoy en día quien controla esto es el OS7 y quien distribuye la droga son los carteles y quienes lo consumen son desconocidos. Yo prefiero transparentar y saber, en fin, tengo 1.500 consumidores de sustancias que hoy son prohibidas, ok, quiero saber quiénes son, cuándo consumen, cómo consumen y una cierta fiscalización y asistencia. Eso va a ser mucho más útil que entregarlo a las bandas de narcotraficantes. Tomando un poco el argumento de Paulina, cuando yo hago una bajada que efectivamente no es tan nociva, la marihuana, es distinto una mirada de esa forma del punto de vista de políticas públicas lo que voy a prohibir o lo que no voy a prohibir, bajo tu argumento. Pero si efectivamente es nociva, las políticas públicas son más restrictivas, son distintas. Es que ahí, perdona, y te doy la palabra inmediatamente. Sí. Ahí yo discrepo de la posición de mi compañera aquí presente, porque la Paulina, porque ella habla desde un aspecto espiritual y el doctor lo habla de un aspecto científico.
Yo creo que el pensamiento científico es el único pensamiento racional que puede interpretar la realidad. Lo demás se llama pensamiento mágico y está al margen de la racionalidad occidental. Yo creo Sí, que no, yo quiero hacer un comentario a novedades, propósito de lo que él dijo que me parece muy importante. El tema de la marihuana no es un problema legal ni penal, es un problema de salud pública. Y efectivamente es un problema que no solamente abarca la marihuana, sino tabaco, el alcohol, todas aquellas drogas que de alguna manera tienen un efecto importante sobre la salud del ser humano. Hay mucho control y regulación con el tabaco, hay mucho control, no tanta regulación con el alcohol. Ahora, incorporar en este país un nuevo elemento como es el de la marihuana, digamos, sentimos que agrava más la situación que resolverla. Ahora, en ningún país del mundo, y en eso quiero discrepar con lo que ella dice, en ningún país del mundo está autorizado el consumo de la marihuana, de ninguna droga, en menores de 18 años. O sea, apartamos, y por alguna razón es simplemente por la razón de que se sabe que efectivamente el efecto que tiene sobre niños y adolescentes, mientras más pequeño es el niño, ¿no es cierto? Mientras más inmaduro es su cerebro, mayor es el daño. Y que el daño existe es real. Está demostrado, publicado en las revistas más importantes científicas del mundo por investigadores de altísimo nivel. Ahora, uno podrá decir, bueno, en fin, discrepemos en que es más grave en unos que en otros. ¿Cuántos cigarrillos podemos fumar o no? Todo eso puede ser conversable, pero que el consumidor habitual, joven, tiene un daño severo en el cerebro y que es irreversible, porque si ustedes supieran cómo funciona el cerebro, en términos de crecimiento, se produce una poda de neuronas, ¿no es cierto?, que va permitiendo que aquellas neuronas que son las que van a seguir siendo activas avancen en su desarrollo. La marihuana actúa sobre las neuronas activas y destruye neuronas en forma irreversible. Carolina, de hecho acabamos de tener una marcha por los derechos de legalizar la marihuana en Chile hace pocas semanas. Sin demás. Fantástica. Entonces, es que yo insisto, yo también tengo las mismas dudas que seguramente tiene Carolina. Yo no sé cuando se habla, por un lado, de un consumo que puede ser incluso terapéutico. En otros lados se dice que no es tan nociva como parece. Por otro lado está la visión suya en que dice no, es nociva de una manera súper agresiva, sobre todo bajado a los 18 años. Entonces, pero cuando hablamos de eso, claro, y si lo comparamos con el cigarrillo, con el alcohol, claro, todos tienen una etiqueta que dicen para mayores de 18 años, y eso lo tenemos todos claro. Lo que a mí me gustaría entender es que en casos de enfermedad y de tratamientos que se han realizado con cannabis, con aceites y con un montón de derivados de la cannabis que han producido efectos positivos en niños, por ejemplo, con epilepsia o con algún tipo de trastorno comunicacional, no siento que ahí estemos corriendo un riesgo en permitir que el consumo o el trabajo o el uso medicinal de esta planta sea nocivo. Yo estoy de acuerdo con lo que ella dice. Acá hay que separar lo que es la marihuana recreacional, que se llama, a la marihuana medicinal. Efectivamente, la marihuana medicinal está bajo discusión. Las sociedades científicas a las que yo represento no se oponen efectivamente a que en algún momento se realicen estudios importantes y que se legalice, digamos, el cannabis, ¿no es cierto?, para poder usarlo en ciertas enfermedades. Lo que a nosotros nos preocupa, que en forma, digamos, artesanal, se produzcan derivados de la marihuana donde no se puede controlar el grado de THC que tiene ni el componente de cuánto, si es mucho o poco regular, y se le está dando a la gente té, leche con productos, ¿no es cierto?, que no se sabe en qué cantidad o en qué efecto va a tener. Y a mucha gente incluso se la ha inducido a dejar de mantener el tratamiento normal para ser reemplazado por la marihuana. ¿Cómo se resuelve eso? Hablemos del consumo de la cannabis o marihuana recreacional. Claro. Donde pudiese existir este peligro que usted señala, que puede ser un 5, un 10, un 15, un 20% de THC, que efectivamente tenga un daño. ¿Es partidario que eso se prohíba, se penalice? Pero yo creo que es inevitable que se prohíba en menores, sobre todo en menores. O sea, en Uruguay, que van a habilitar la venta de marihuana, no van a permitir que menores de 18 años vayan y compren marihuana. Y en Estados Unidos tampoco. Exacto. Y yo la pregunta que le hago a los consumidores de marihuana, si ellos estarían de acuerdo en darle a su hijo de 14 años o 13 años un pito de marihuana para que lo consuman habitualmente. Paulina, y no hay ninguno que me haya dicho que está de acuerdo. Paulina, de los que yo conozco. ¿Cómo contestaría esa pregunta usted? Yo los escucho conversar y realmente yo me quedo un poco sorprendida porque es como una discusión de hace 10 años atrás. ¿Me entiendes? Es como, me parece que hay elementos que no son correctos, que no están actualizados y que no tienen que ver con la realidad
que hoy día nosotros como cultura vivimos, no solamente en Chile, no solamente en relación al cannabis. ¿Entiendes? No es posible decir esto es bueno o esto es malo, porque eso va a depender de quién lo use, en qué condiciones, qué propósito le dio. Entonces me dice, la marihuana le hace mal a los niños en cierta edad porque sucede. Pero resulta que tenemos niños, como dices tú, que están tratándose con aceite de cannabis o con otras preparaciones que consumen diariamente dosis importantes de THC y los otros principios activos que el cannabis tiene y que han visto su calidad de vida mejorada. Entonces, ¿vamos a decir bueno o malo? No. No nos encerremos como sociedad y como personas Un en alcance un nomás, pero desde el razonamiento. punto de vista recreacional, ya no terapéutico. No Hablemos del caso recreacional, esa es la pregunta. Te lo vuelvo a Esto da para plantear. cualquier historia, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que pasa? Es que no existe una marihuana recreacional y una marihuana medicinal y una marihuana espiritual. Pero ¿cómo que no? Pero la si usted me permite, yo se lo puedo explicar. Es que no es así, porque yo médicamente yo no puedo aceptar que me digan de que no existe una diferencia entre marihuana recreacional y terapéutica, cuando efectivamente el Sativex, ¿no es cierto?, que es una droga que está producida por laboratorios serios y que sabe exactamente la cantidad de THC que tiene, es legal y se puede usar. Entonces, eso me parece legal, pero que alguien produzca en su casa un jarabe de marihuana sin saber exactamente cuánta droga tiene, eso es extremadamente peligroso. Bueno, y ha habido gente que ha muerto precisamente por ese tipo de consumo. Bueno, lo ¿De que qué yo estamos le quiero hablando? plantear es que a lo mejor lo que usted está diciendo puede tener una lógica No, interna. no es lógica, es medicina y es ciencia. La ciencia es ciencia y la medicina es medicina. El espíritu es el espíritu. Yo estoy hablando de ciencia y de medicina concreta, demostrada en proyectos de investigación, con experimentación en animales, ¿no es cierto?, y con pruebas concretas morfológicas. Eso estoy hablando yo. Finalmente es el debate, o Bueno, ciencia eso es, o magia. Exacto. Pero Entonces, si nos vamos al camino de la magia, Ella no y, bueno, Paulina no, decir cualquier Paulina no ha cosa. complementado su argumento Sí, y me gustaría particularmente tu visión de... concédeme nomás el concepto para el público, consumo recreacional, sobre todo tu visión, ya no personas terapéuticas, por temas terapéuticos, en niños, menores de 18. ¿Cuál es lo que tú fundamentas para decir que incluso eso podría ser algo no tan nocivo? Mira, yo te vuelvo a repetir para que se entienda, porque si no quedan las cosas como en el aire. No existe una marihuana medicinal y una marihuana recreativa y otra marihuana espiritual. Existe la marihuana. En eso estamos de acuerdo. Estamos hablando del uso. ¿Pero me dejas terminar? Sí, claro. Porque se confunde una cosa con la otra. Lo que hay son distintos usos que la gente le da al efecto que la marihuana tiene, porque la marihuana tiene, por regla general, digamos, tiene el mismo efecto. La ciencia, entendamos ciencia entre comillas, digamos la ciencia que tiende a dividir los procesos y a entenderlos por partes, claro, pretende identificar qué aspecto o qué molécula de la planta afecta tal o cual parte del cerebro o aspecto o función específica. Eso es una mirada, es una manera de entrar en el modelo, pero también hay una manera que es mucho más inclusiva, porque no estamos hablando de magia, estamos hablando de una dimensión de la vida humana que es tan real como la dimensión material. Eso no es una opinión personal y tampoco es algo que está lejos de la ciencia, eso es ciencia también, porque la materia y lo que no es materia está en las nociones de la física más contingente y está en el resto de la ciencia también en la ciencia médica a través de las neurociencias. Entonces, lo espiritual, la conciencia, no es un tema ajeno a la medicina, muy por el contrario, es el tema que estamos incluyendo para poder tener una medicina como corresponde, a la altura de los desafíos que hoy la sociedad y las personas enfrentan. La marihuana tiene un efecto que es principalmente sobre la conciencia. Cuando tú fumas, y los que de aquí hayan fumado podrán reconocer en su experiencia que el fumar permite justamente acceder a una dimensión, a un aspecto de la realidad que estando siempre presente nosotros no tenemos esa facultad de acceder. Es difícil a lo mejor para quien no lo ha probado poder tener una experiencia y decir, se parece a esto, se parece a esto otro. Pero ¿se parece a qué? Se parece a que yo experimento, por ejemplo, en un momento una aflicción, como la persona que está muriendo, que está en un proceso ya final de su enfermedad y de su vida, abrumada por su situación y tiene acceso, por ejemplo, a cannabis en alguna forma que le sea posible, fumada o en alguna otra preparación, y ¿qué experimenta? Experimenta más de sí.
recrea la noción que tiene de su salud, de su vida, de la relación con su familia y de la muerte. Eso es una oportunidad que la incorporación de la marihuana en esa persona tiene. Eso es lo que las personas experimentan. Pero en un caso concreto de un adolescente de 14, 13 años, no tiene que ver con un tema terapéutico, te insisto, tiene que ver con el consumo en otro ámbito, como el que tú acabas de describir. ¿Tú lo recomendarías? En esa edad hacen sus exploraciones y las hacen incluso más temprano y mucho antes de que los padres nos demos cuenta, y no solamente tienen que ver con el alcohol y con los otros, las drogas o lo que se llama droga en general, sino que también con estas otras plantas, como tú mencionabas, peyote, ayahuasca, etcétera. Hacen sus exploraciones como la hacen también en la dimensión sexual o la dimensión afectiva, muy tempranamente. Entonces, el hecho de que sean niños o jóvenes que tengan menos de 24 o menos de 18 no quiere decir que son unos bebés o unas personas que digamos que no toman sus propias decisiones y que no están explorando. Entonces, nuestra alerta tiene que ser superior. Pero tú no le ves ningún efecto nocivo el consumo a los 14, a los 13, a los 10 años, independiente. Tú me dices, ¿lo impulsarías? Yo lo que impulso es el acceso de las personas a la conciencia. Eso es lo que yo propongo. Si el joven a los 14, a los 13, a los 15 años, a los 16 años, en segundo, tercero o a lo mejor en primero medio, tiene acceso a marihuana, por ejemplo, porque sus padres fuman y ellos la conocen de cerca, como le ha tocado, por ejemplo, a mis hijos, es muy natural que ellos también en un minuto hagan esa experimentación en casa, con sus padres. Y no son pocas las familias donde los padres han fumado, tienen esa cultura y eso está en el hogar y los chicos experimentan. O sea que un muchacho... La deificación de la marihuana es casi una devoción mística. Yo creo que tú estás atribuyéndome una característica. No, por eso te lo estoy Yo preguntando. por lo menos no la tengo. O sea, si es una pregunta te digo no. No, si no, tú lo no ves, una deificación de la marihuana. No, en absoluto. Es una herramienta evolutiva, es una herramienta que te permite una experiencia de la cual tú puedes sacar un provecho. También tú puedes tener una experiencia de la cual tú no saques ningún provecho. También tú puedes tener una experiencia que te atemorice, que te asuste, que te provoque angustia. Por eso que Ahora, tú tocaste un tema que puede ser muy particular y quizás no tan particular, que muchas familias, que los padres son consumidores de marihuana, ¿por qué no entonces mis hijos que tienen 11 o 10 años experimenten también? ¿Tú le ves algún peligro, Mario Chilin? ¿Hay alguna limitante que eso incluso debiera, en materia de políticas públicas, sí intervenir un Estado o es propio de la realidad de los derechos de cada persona donde el Estado no debe intervenir? A ver, es que es buena tu pregunta. Yo estoy consciente de que el alcohol produce daño y no obstante ello yo consumo vino, consumo cerveza. Estoy consciente de que el tabaco provoca daño, pero no por eso voy a criminalizar a la gente que fume. Me desagradan bastante que fumen, sobre todo encima mío. Cuando hay una sustancia que es nociva para el cuerpo, el Estado tiene que preocuparse de la salud de esas personas, en particular. Hablemos particularmente. Sí, particularmente si se trata de niños, yo no estaría en nada de acuerdo de que se facilite su promoción o su encuentro. No estoy de acuerdo en que se criminalice a quien lo distribuye y se meta preso. En eso quiero hacer una distinción bien clara. Yo preferiría que esta cannabis o cualquiera de las sustancias que está prohibida o que sea dañina para la salud sea controlada y distribuida por autoridades sanitarias. ¿Cómo se hace en los países desarrollados? ¿Cómo se está trabajando en los países desarrollados? Si hay evidencia científica que produce daño, no hay que impulsarla, no hay que promoverla, no hay que alentarla. Por supuesto que si estas sustancias producen adicción en determinadas personas, hay que trabajar con esas personas que le producen adicción. Yo no soy un adicto al vino, un adicto a la cerveza. Por eso no me gustaría que prohibieran y que las botillerías o que estos licores las distribuyeran mafia y tuviera que ir a una población para que un traficante me entregue una botella de vino, sino que voy a un supermercado y me la entregan. Creo que estas sustancias son un poquito más delicadas que el alcohol, más delicadas que el tabaco, debería ser distribuida también, pero por órganos del Estado bien
sanitizado, no sé, bien regulado y fiscalizado, y no entregarlo justamente esto liberalmente a grupos de narcotraficantes. Le pregunto a una mamá, ¿tú fumaste marihuana alguna vez en tu vida? Sí, claro, pero me hace mal, me desmayo. Entonces no he podido lograr llegar a un estado como si algunos de mis cercanos lo hacen, digamos. El caso de que alguno de tus hijos tuviese planteado la idea de hacerlo a los 10, a los 9, ¿no te genera un tema? Son un poco chicos a los 10 y a los 9. No sé, a los 12, Sí. 13. Es que lo que pasa es que yo creo que hay un tema que tiene que conversarse dentro de, así como yo he hablado con mis hijos sobre la protección sexual, sobre todo cuando se vinculan con personas, y yo no quiero que sean ni madres prematuras, también he hablado del tema de las drogas, también he hablado del acceso al alcohol, también he hablado de la importancia que es que uno, cuando ya es mayor de 18 años, se pueda sentar con su hijo en la mesa y brindar con una copa de vino, y eso no significa que mi hijo a las 5 de la mañana lo voy a encontrar como un trapo. Colocaste una línea, mayor de 18 años. Es que cuando uno prepara a su familia, a sus hijos, para que se enfrenten a los problemas reales, donde uno tiene que dar un paso al lado y dejar que tomen decisiones, tienen que estar preparados para tomarlas. Y si uno, de alguna manera, en ese proceso en que ellos empiezan a experimentar, empiezan a saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no, uno que tiene que estar ahí alerta y tiene que facilitarles de alguna manera, o por lo menos yo, facilitarles las respuestas a sus preguntas y a sus interrogantes. Y es un camino no muy largo. Yo te diría que cuando uno empieza a conversar con los niños como a calzón quitado, que es cuando empiezan a entrar en la etapa de la preadolescencia para enfrentarse a la adolescencia y a la adultez posterior. Por lo tanto, una conversación clara, transparente, sin tabú, como me ocurrió a mí, que o sea, hasta la menstruación era un tabú que no se podía tocar. Hoy día yo creo que hemos avanzado en la comunicación con nuestros hijos. Por lo tanto, hoy día no debería ser un tabú hablar de sexualidad, hablar de drogas, hablar de consumo de tabaco, de alcohol. Yo digo, cuando coloquemos una legalización de la marihuana así abiertamente, donde no exista un Estado que prohíba las propias decisiones de cada persona, incluyéndolo. Por ejemplo, cuando en una familia decide que sus hijos, si quieren explorar, no importa la edad que tengan. ¿Ustedes no ven en ese ámbito, contésteme la pregunta más allá del pensamiento personal, claro, como una política de Estado, como una política de país? Uno no puede, unas políticas públicas de un país no pueden legislar para un sector de la sociedad, tiene que preocuparse de la salud pública de toda la nación. Contéstemelo en ese ámbito. Es cuando pillas a tu hijo fumando en el baño y tiene 13 años. Es que en ese ámbito, por eso que yo lo quiero sacar del ámbito penal y llevarlo al ámbito de salud pública. Y he insistido que este es un tema de salud pública. Porque acá pasa lo siguiente, si yo no puedo discutir con ella la visión mística, ¿no es cierto?, religiosa o espiritual que ella siente, lo que me parece válido. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que yo estoy diciendo que bajo ese criterio hay madres que decidieron que no hay que vacunar a los niños y los niños después se enferman. Y esos niños no solamente se enferman ellos, sino que contagian a otros niños y rompen, ¿no es cierto?, un ciclo de vacunación. No, y lo peor, desde el punto de vista social rompen un ciclo de tal manera que apareció el sarampión de nuevo después que había sido prácticamente erradicado. O madres que tienen niños con cáncer y deciden no hacerle tratamiento oncológico porque les han dicho que hay drogas naturales que los van a curar. Y niños que se han muerto de leucemia, en Chile hay casos concretos, porque las madres irresponsablemente por una visión mística de la vida decidieron no darle tratamiento oncológico. Y con la marihuana pasa lo mismo. Yo este tema lo quiero discutir desde el punto de vista científico. Yo soy médico, no soy ni espiritista, ni tengo una visión religiosa, ni soy cura. Soy médico y como médico tengo que decir lo que yo veo, lo que veo en el microscopio como patólogo. Y lo que yo veo en el microscopio como patólogo es un daño en el cerebro de los niños que fuman marihuana. En ese ámbito, ¿a ti te parece lo que ella plantea del punto de vista de que incluso un menor, de hecho lo has dicho, de 18 años que consumiera, sí o sí es un daño? A ver, yo no quiero, o sea, no es con ella en este caso especial, yo respeto su visión y acepto que ella tenga una visión como la que ella tiene, me parece válido. Que ella haga con sus hijos lo que le parece adecuado hasta cierto punto, porque la ley obliga a los padres a cierta responsabilidad hasta que el niño es mayor de edad. Y un padre no puede por decisión propia... Eso lo preguntaba a Mario Chile. Exacto, o sea, un padre no puede por decisión propia transformar a su hijo ni en drogadicto, ni en alcohólico, ni en hacerlo fumar cigarrillo, porque la ley se lo impide, ¿ok? Si nosotros decimos que la marihuana en este país es ilegal, el consumo de marihuana es ilegal de acuerdo a lo que se establece, o la venta o lo que sea, y si un niño está fumando en la calle, ¿no es cierto?, y tiene 13 años, y el padre lo acepta,
Yo creo que la obligación del Estado es ver si ese niño va a sufrir un daño o no. Y si el Estado está convencido que ese niño va a sufrir un daño desde el punto de vista de la salud pública, tiene la obligación de hacer algo. A eso es lo que yo voy. No existe esa libertad, ese libre albedrío, que el padre pueda decidir de que su hijo haga lo que quiera, ¿no es cierto?, él, sino que el niño no tiene capacidad de decisión hasta que no tenga su mayoría de edad. Y ese es un tema que no es menor. Incluso después, muchas veces. Seguro. Bueno, por eso. ¿Qué nos falta, a tu juicio, como nación en esta materia? ¿De alguna manera piensas que el Estado es demasiado restrictivo? ¿Piensas que Chile tarde o temprano igual va a tener que avanzar en una materia en la cual es propia de la decisión de cada persona? ¿Cuál es tu mirada del Chile de hoy en esta materia? Yo pienso que en Chile hoy día existe suficiente información, suficientes elementos en el ordenamiento jurídico como para poder hablar de estos asuntos de una manera, no sé cómo plantearlo, de una manera más clara, más apegada a lo que realmente el derecho plantea. No son cosas superficiales todas estas normativas. En nuestra Constitución, que independiente de su origen, es depositaria de los principios que están también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en otros tratados, recoge nuestra Constitución todo eso porque no podría ser de otra forma, y ahí hay un rayado de cancha, ahí hay una concepción de ser humano que está en el derecho, recogida también de la ciencia y de la sabiduría ancestral, donde el ser humano no es solamente materia, sino que también es un espíritu. Eso es una realidad, y es una realidad, no es una realidad mística, no es una realidad mágica, también es una realidad científica. Eso es falso. Ningún físico te va a reconocer el espíritu. Lo que tú estás diciendo bueno, no tiene asidero. Yo creo que no es así. O sea, eso es lo que tú crees, pero yo es lo que sé. Y acá hay un científico y te va a decir que lo que estás diciendo es falso. Eso no es científico. Bueno, tendríamos que a lo mejor tomarnos otro tiempo y traer otros elementos para poder dilucidar eso. Pero en mi experiencia profesional y personal, lo que yo te estoy planteando no es una opinión personal mía. Tampoco es una opinión no científica, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el saber ancestral y tiene que ver con la dimensión que ustedes llaman mística o mágica espiritual, porque todo eso es una unidad. Eso no lo he inventado yo, ni lo inventó otra persona, sino que eso son observaciones que la propia humanidad ha hecho y la comunidad científica también ha hecho. Entonces, hoy día tenemos ese encuentro y nuestro ordenamiento jurídico, tanto interno como internacional, recoge algo de eso y hay principios muy finos en este ordenamiento que tienen que ver justamente con reconocerle al ser humano esta doble dimensionalidad, material y espiritual, es decir, una trascendencia. La definición de persona que existe en la Biblioteca del Congreso Nacional habla de una dimensión biológica, físico-biológica y de una dimensión psíquico-espiritual. La Biblioteca del Congreso, o sea, estamos hablando a ese nivel. Y señala además que es justamente en esta dimensión espiritual donde radica la dignidad del ser humano. ¿Qué cosa más importante que la dignidad y la libertad del ser humano? Bajo ese escenario de las libertades, ¿tú eres partidario que en Chile sí debería legalizarse la marihuana sin ningún tipo de restricción? Yo creo que la realidad hoy día es que el autocultivo, el consumo, el uso y todas las conductas que están relacionadas con el cannabis en el ámbito personal son perfectamente legales. Eso desde el punto de vista jurídico ya pero un paso más allá incluso. El paso más allá tiene que ver en este minuto con la parte médica, entendiendo médico por los sistemas médicos actuales, por tanto público como privado, que son una dimensión de la medicina y una dimensión de la salud. Hay otras entradas a la salud que no tienen que ver con la ciencia médica, como nosotros la conocemos, el doctor, la enfermera, sino que con otro mundo que también nos lleva a la salud. Pero en este ámbito de la salud pública y privada, a través de los consultorios, a través del servicio de salud, eso también está bastante resuelto. O sea, los últimos decretos de la presidenta... Es que no está resuelto. Aquí voy yo. Lo que no está resuelto totalmente es este cambio cultural, pero los elementos jurídicos están. De hecho, existe más de una plantación comunitaria
grande. Claro, pero Existe yo sé que hay situaciones muy preparándose. particulares, pero finalmente la pregunta sigue siendo igual. ¿Tú estás a favor de que Chile debiera avanzar hacia una legalización de la marihuana en todos los aspectos sin ningún tipo de restricción porque es materia propia del derecho de cada ser humano? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Yo creo que eso ya sucedió. No es que eso todavía no sucede. Eso ya sucedió. Bueno, desde mi perspectiva, primero fui condenada por el Tribunal Oral de San Bernardo, y luego fui absuelta por la Corte Suprema. ¿Por qué motivo? La Corte Suprema dijo que la conducta en la que yo estaba involucrada y por la cual se me condenó no era un delito. O sea, es la definición de justicia. Eso fue un caso muy específico que no tiene fue que... un caso muy específico, fue mi caso. Pero hay dos casos más. Déjame complementar mi argumento. Fue un caso muy específico que tenía que ver con el autocultivo. Una cosa es el autocultivo y otra cosa es legalizar la marihuana sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de prohibición. Entre ese mundo y hay una distancia tremenda a la cual todavía Chile no ha avanzado, ¿o no, Mario? Así es, lo que pasa es que el delito hay que entenderlo tal como lo entiende el derecho. Es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Es decir, la tipicidad es la descripción que está en la ley. En la ley se dice que quien consuma privadamente cannabis sativa o cualquiera de estas sustancias, efectivamente no es delito. Si tú esto lo consumes públicamente en un lugar público es una falta, ¿no? Tiene una sanción menor. Pero más allá de eso, tú puedes distribuir, y si quieres nos puedes distribuir a cada uno cannabis y venderlo, regalarlo o lo que sea. Sí va a ser constitutivo de delito desde el punto de vista de la tipicidad. Después hace un examen el tribunal y dice, bueno, esto es lo típico. Lo antijurídico se pregunta, ¿esto tiene una causal de justificación? Y después, respecto a la culpabilidad, dice, ¿y es culpable? ¿Esta persona sabía lo que estaba haciendo? ¿Estaba consciente de ello? En fin, entonces el examen del delito es bastante más complejo. Pero en este tema de debate, tú eres partidario de que se despenalice, de que la gente no vaya presa por... no sé si consumir, no solamente consumir, sino que también comercializar marihuana. Exactamente. Tú eres partidario de que se despenalice. Que se despenalice. Pero por otro lado, no eres partidario de que se legalice la marihuana así abiertamente. Exactamente, es que despenalizar, ¿Dónde está despenalizar no significa jauja y que se distribuya la cannabis en los kioscos de diario y uno compre una revista y un poco de marihuana y deme cocaína y un poquito de LSD también para la tarde. Eso no propugno eso, sino que lo que digo es que las drogas en el ámbito de la policía, de la fiscalía, de los tribunales, no sirve para nada porque no sirve para los fines que se crea la ley. La ley es para proteger el bienestar del país, de la salud de las personas. Yo despenalizar. Entonces, al despenalizarlo significa que no lo criminaliza. Al no criminalizarlo tienes que decir, bueno, ¿y ahora como Estado qué hacemos? ¿Quién distribuye esto? Yo creo que el debate en Chile no va por lo que estoy diciendo yo. El debate es simplemente un tema ideológico, libertario, que dice las personas tenemos derecho a hacer lo que queramos, y si queremos aspirar neoprene, aspiramos eso, y si queremos comer los celulares rayados, lo hacemos también. Un paréntesis. Pero esa Gutiérrez, es una ideología. El tema de las libertades, el tema de las libertades de elegir, el tema de las libertades desde el punto de vista valórico, el tema de que el Estado no puede restringir libertades. Y sobre todo en un debate en el cual la ciencia médica ha dicho que sí tiene un daño, que sí científicamente está demostrado de que esto no es light, que esto no es soft, que esto es materia de política de salud pública. Pero perdón, no todo lo que provoca daño lo va a penalizar, porque si no estamos de acuerdo. O sea, no tenemos que meter presos a los de McDonald's y a los que venden comida chatarra. Encuentro que es demasiado amplio decir, tenemos que hacerlo así. Yo creo que todo tiene que tener un marco legal y una regularización y tiene que tener un contexto. Siento que tenemos que rescatar experiencias de países que han avanzado en esta materia, sobre todo en el tema del uso de la cannabis específicamente para fines medicinales. Tenemos que rescatar esa experiencia y traerla y no andar tratando de convencer a la gente que sí podemos ser responsables en ese uso.
nosotros tenemos una legislación que hoy día te dice que los puchos te matan en una cajetilla y se siguen vendiendo los cigarrillos, pero hay una ley que prohíbe que un kiosco que está cerca de un colegio los venda. Las botillerías tienen restricción para vender toda la noche y tienen que cerrar a un horario. Hay restricciones, pero están normadas. Nadie te está prohibiendo a ti que no tomes una botella de vino, o que no te compres un cóctel en un bar, ni que fumes tu cigarrillo, pero te advierten que si lo fumas mucho, si lo tomas mucho, va a ser nocivo para la salud y ahí vienes tú a tomar esa decisión. Entonces, me parece que el camino es también... Pero bajo ese escenario, uno podría tener una cajetilla, no sé, de cannabis, también en los kioscos y advertencia del Ministerio de Salud. Con una receta médica en Estados Unidos puedes ir a una farmacia y comprar lo que el médico te receta para ¿Tú piensas que Chile debiera avanzar hacia ese paso? Creo que Chile debería avanzar hacia el paso de entender que la cannabis no solo es una planta para recrearse, me imagino. Es que yo voy a la discusión de que se ha usado mucho el valor que tiene la cannabis para una terapia fisiológica y que hay estudios serios mundiales que lo han ido demostrando. Y se usa eso como un marketing promocional para eventualmente legalizar la marihuana. Y ahí se confunde el discurso. Eso es así, porque eso yo no lo inventé. Yo quiero decir una cosa que no se habla casi. Tú hiciste mención a marketing y yo creo que eso es un tema no menor. Acá nadie dice lo que en el fondo pasa, que la marihuana es un gran negocio en el mundo. En Estados Unidos, el año pasado, la marihuana produjo ganancias de $6.000 millones y se está anticipando que para el año 2020 van a llegar a $25.000 millones. Y en este momento hay empresas que están, digamos, manejando la marihuana desde el punto de vista comercial en Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Acaban de crear la marihuana kosher por una decisión, ¿no es cierto?, del pueblo, de los rabinos judíos. Entonces, no estamos hablando de una droga inocua que yo la planto en mi casa inocentemente y hago una fiesta con mis amigos y nos fumamos un pucho. No, acá estamos hablando de una droga, ¿no es cierto?, que está entrando fuertemente, donde las compañías tabacaleras rápidamente se van a meter y van a empezar a producir cigarrillos de marihuana. ¿Cuál es la experiencia de países, no sé, como en Holanda? No sé, están de vuelta. En Holanda están de vuelta. Han tenido que retroceder en muchas de las acciones porque se han dado cuenta de que la cosa no era ni tan inocua, ni tan fácil y que efectivamente induce al consumo de drogas más pesadas. Eso los holandeses lo dicen, pero en Holanda también hay control, ojo. Sí. No puede ir un menor de edad y meterse en uno de estos bares que se consume marihuana y pedir un pucho de marihuana porque no se lo van a vender, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay cierto control, como tú dices, que es necesario. Yo no me opongo a que un adulto consuma marihuana en su casa, todos los puchos del mundo, eso me parece una cosa absolutamente razonable, así como consume alcohol y como fuma cigarrillos. Lo que a mí me preocupa en una ciudad en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta, ¿no es cierto?, disparidad social y donde hay tantos problemas de inequidad, los que terminan afectados. Yo he trabajado mucho en la legua y yo he visto lo que es el problema de droga en la legua, trabajando desde cerca lo que es eso. Ustedes conocen lo que pasa todos los días en la legua. Bueno, el problema en la legua, ¿no es cierto?, pasa porque esos jóvenes, si uno además les abre la puerta para el consumo de la marihuana, van a consumir la pasta base, van a consumir todas las otras drogas que están al acceso. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura de esa población. Entonces, en salud pública, uno tiene la obligación de proteger. Eso es lo que hace el médico y la salud pública en general. Y de educar. Y educar. Y en este caso tenemos que educar, efectivamente, y tenemos que proteger. No podemos dejar a nuestra juventud en manos de visiones mágicas. Me gustaría preguntarle al doctor cuál es su propuesta, porque yo lo que he dicho es no la despenalización, pero regularlo por las autoridades sanitarias, y usted no me ha dicho cuál es su propuesta, porque ya sabemos que con policía y con tribunales esto no funciona. Yo coincido con usted que no se puede penalizar el consumo de la droga. O sea, no se puede penalizar, que alguien esté fumando, no se lo puede penalizar. A mí me preocupa el autocultivo, porque no hay control en el auto. Si le dicen yo pongo una planta en mi casa, nadie me garantiza a mí que si yo... ¿Cómo vive la gente en las poblaciones nuestras? Viven familias de allegados, vive el tío, la tía, el primo, el hermano. Si un primo consume marihuana y tiene una planta, ¿quién garantiza que los niños, los sobrinos no van a también tener acceso al consumo de la droga? Por ejemplo, ¿quién garantiza que el exceso de marihuana que produzca su planta no se la venda al vecino de al lado? Perdón, doctor, esa ecuación que usted hace, una especie de escalera de ascenso,
que el que consume marihuana después va a consumir pasta base y después va a consumir cocaína. Le quiero hacer la misma pregunta también a Paulina. ¿Eso es una impresión suya? ¿Eso es un estudio científico? No, eso hay visiones distintas. No es tan claro de que efectivamente el que consume marihuana vaya a consumir pasta base. Claro. No está. Pero sí está claro que el que consume cigarrillo tiene mucho más chance de consumir marihuana que el que no consume cigarrillo. Por lo tanto, digamos, la inducción de una droga a la otra tiene que ver con el hábito. Si yo consumo droga... Eso lo pregunto a propósito de la palabra marketing, porque se ha usado como un marketing negativo de la marihuana, claro, es la antesala a la pasta base, que antesala a lo que sí está demostrado que la marihuana hoy, digamos, en las fiestas, por ejemplo, en las fiestas electrónicas, que antes era la principal droga, ha sido reemplazada, pero partieron con marihuana y hoy está siendo reemplazada por las drogas sintéticas. Es una cosa que está demostrada. Ahora, yo no le quiero echar la culpa a la marihuana de eso, estoy hablando de los hábitos. Cuando un joven tiene hábitos de consumo de cualquier droga, es mucho más fácil que acceda a una droga más dura, ¿no es cierto?, que aquel que no tiene el hábito. O el que fuma un cigarrillo de una tabacalera o el que se hace su propio cigarrillo de tabaco. Sí, pero... como que la respuesta, yo digo, ¿por qué haces un cigarrillo de tabaco? Me dicen, porque no tienen químicos. Es más puro tabaco. Al final fuman igual, pero de una manera distinta. Pero le quiero devolver la pelota al doctor. Ya. Pero no, nos queda un minuto de programa y quiero darle la oportunidad. Pero que no, eso tendrá que ser para otro programa. Nos queda un minuto de programa y tú piensas que efectivamente hay demasiado marketing negativo a esto y casi se coloca como un marketing terrorista injustificado. Mira, yo para aprovechar este último minuto y también contestar lo que tú me planteas, yo creo que aquí hay que acordarse que estamos en un cambio profundo de era, de civilización, de paradigma, y la manera como nosotros razonamos y pensamos ciertas cosas va a ir quedando en el pasado, y eso es lo que ha estado sucediendo. De mi visión de lo que ha sucedido en Chile con el tema del autocultivo y del cannabis, que justamente, por lo menos nosotros hemos participado de eso desde una perspectiva sanitaria. Se levantó, cayó un prejuicio que había sobre un grupo de personas que tienen esta cultura y sobre las cuales se ha vulnerado sus derechos más profundos, porque se las ha criminalizado, discriminado y se las ha vulnerado en muchos sentidos, no solamente cuando se las toma detenidas y se las denigra de esa forma, sino que también se genera toda esta discusión que hoy día hemos tenido desde el imaginario del fumar marihuana como algo vicioso. ¿Me entiendes? Sería distinto si estuviésemos aquí personas que hacen un uso totalmente diferente, no vicioso, de la marihuana, porque tendríamos otros elementos de conversación. Pero mucho de lo que ustedes plantean se descuelga justamente de ese que tú llamas marketing negativo, que efectivamente existe, porque lo que produjo toda esta prohibición hace unos 60, 70 años atrás, justamente tiene que ver con un marketing y con una cierta idea que se impuso acerca de qué es lo que era bueno, qué es lo que era malo y cómo proteger a la gente. Si realmente queremos resolver o atender de manera efectiva el problema de la adicción, que no tiene solamente que ver con la droga, tiene que ver con muchas cosas, porque la adicción es una manera de funcionar, no es un objeto al que yo me adhiero. Entonces, esa manera de funcionar que inunda nuestra cultura y que no solamente se manifiesta en la adicción a droga, sino que en la adicción a otras cosas, incluso al trabajo, ese problema no se resuelve prohibiendo esto o lo otro, porque si no sería muy fácil prohibir la maldad o prohibir que se robara, cosa que está prohibido pero que se roba igual. Entonces, el problema no es ese, el problema es cómo las personas viven y conciben su mundo, y eso es lo que está cambiando. Paulina, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Doctor, también. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Con mucho gusto. Demasiado corto este programa, encuentro. Carolina, no la mujer de la selva. Ninguna. Y el hombre de la nube. Sí, de la nube del conocimiento, Mario Chile. La era de Darwin. Esa es la única era. Nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí por WhatsApp. Y envíenos también Twitter a nuestra red social. Chao, chao. En los momentos más difíciles,
Cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl.